Bien, y todo este año dentro del presupuesto general del Estado, toda la Contraloría ejecuta un presupuesto donde prácticamente se prevé el porcentaje de inflación que va a haber a lo largo del año. Precisamente por eso se llama presupuesto general del Estado. Lo que llama la atención es que estamos en los primeros días del séptimo mes, es decir, solo se ha cumplido la mitad del año y el porcentaje de inflación al cual ha llegado el país ha superado el 100% de lo que se tenía previsto. Es muy preocupante, por supuesto que sí. Nosotros en esta mañana vamos a conversar con el licenciado Rudy Sanguino. Él justamente es un analista económico que nos tiene que ayudar a entender la situación y por qué realmente es preocupante el punto en el que Bolivia está en este preciso momento. Buenos días, licenciado. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo está? Buen día, Brian. Un gusto estar en el programa. Un saludo cordial para todos aquellos que siguen. Licenciado, ¿es prácticamente una sorpresa para mí que no soy tan entendido en la economía o es realmente grave que hayamos superado con más del 100% la inflación que se tenía prevista para todo el año redondo? Miren, hay que aclarar algo. Esto es el resultado precisamente de las decisiones de la gestión del gobierno que ha venido desarrollando. Ya decíamos nosotros a comienzo de año de que había que tener mucho cuidado. Habíamos finalizado 2024 con cerca del 10% de inflación. Lo otro que hay que recordar es que es un promedio esto, ¿no? Hay algunos grupos dentro de este IPC que han tenido mayor crecimiento, como es la parte de alimentos, que casi ha llegado al 30%. Entonces, esto es una realidad, una nueva normalidad en la cual tenemos que acostumbrarnos los bolivianos a vivir con estas subidas de precios significativas, ¿no? Aquí hay muchas causas que están dando origen, hay muchos factores que son los que dan precisamente origen a esta situación, esta subida y escalada de precios. Por ejemplo, uno de los problemas es la subida del dólar y pérdida del poder adquisitivo, pérdida o devaluación del boliviano. Esto, de alguna manera, esta normalidad en la cual encontrábamos dólares a 6,96 no va a volver a existir. Estamos en un tipo de cambio aproximadamente de 15 bolivianos por un boliviano. Gran parte de lo que nosotros producimos y usamos lo compramos con dólares en el exterior, lo importamos y esos costos se trasladan finalmente a los precios finales y eso es lo que están sintiendo ahí la familia. Lo otro es que la escasez de combustible tiene un efecto en la producción. Cuando no llega el combustible, dificulta la producción en Bolivia. Y un tercer elemento es que los bloqueos por estas situaciones políticas, los bloqueos que se dan también interrumpen no solo la producción, sino también la exportación, y eso hace que de alguna manera esto se vaya reflejando en este primer mes del año. Pero lo que hay que resaltar es que no va a ser la inflación más alta del año. Vamos a seguir con una tendencia alcista. Recordemos que vienen los últimos 3 meses del año, que son los meses más inflacionistas que tenemos, así que no hemos vivido todavía lo peor. Vamos a tenerlo esto hasta fin de año. Justamente quiero consultarle por una terminología muy específica que me cuesta entenderla, pero entiendo de que es muy grave porque es el índice de precio al consumidor. Dice que hemos registrado la variación mensual más alta desde que se toma en cuenta. Tenemos un cuadro nosotros, por favor, que queremos mostrarle para que podamos hacer la lectura con usted. Enseguida va a aparecer en pantalla. Vea usted, comparemos por favor el mes de junio. Usted seguramente lo va a entender. Vea que el junio del 24 era 113,90. El 25, es decir, este año, 141,19. En lo mensual era justamente 0,54 y ahora el 25, 5,21. Y en la acumulada, en 2024, sería 2,49 y en 2025, por Dios, 15,53%. ¿Nos puede explicar este fenómeno, por favor? Porque mire usted la variación. Mire, no es más que mirar hacia arriba nada más para los otros meses y ver cómo ha sido la elevación. 1, 3, 5, casi 6, casi 10, 15. ¿Qué nos puede comentar, por favor? Bueno, esto lamentablemente los bolivianos, por alguna razón los bolivianos nos habíamos acostumbrado a convivir en un escenario, en una economía
que mostraba indicadores de inflación muy bajos, digamos. Hemos tenido años donde hemos estado cerca del 1%, el 2%, entonces muy bajo, y eso de alguna manera permitía un cierto nivel de estabilidad, que esa es la justificación por lo menos que da el gobierno de que el por qué desarrollaba la subvención para los hidrocarburos con la idea de mantener una estabilidad ahí, ¿no? Ahora, en un solo mes hemos llegado a 5.21, muy por encima de un índice anual. Entonces, ahí es donde se refleja precisamente toda la volatilidad, toda la desconfianza, la incertidumbre que se está viviendo en la economía, y lamentablemente los que la están sufriendo mucho más son aquellas familias que tienen muchos o pocos recursos. Entonces es ahí donde se disminuye la capacidad de consumo, pero además se disminuye el bienestar. Por lo tanto, este año, por ejemplo, el 2024, nosotros hemos terminado con una pobreza tanto extrema como moderada de un 46% más o menos. Si nosotros seguimos con estos indicadores, vamos a terminar el año con cerca del 61% de pobreza. Eso significa unos 7 millones de bolivianos que vamos a estar en la pobreza en este 2025. Pero además, algo importante, 2.100.000 bolivianos van a estar en la extrema pobreza. ¿Qué significa? Que ni siquiera van a tener los ingresos para lo que es la parte de alimentación. Entonces esto de alguna manera preocupa mucho a los bolivianos, preocupa ya a la familia, porque ya el dinero no alcanza, los ingresos que tienen las familias no alcanzan para consumir lo que tenían que consumir o consumían en años anteriores. Entonces esa es la trágica situación en la cual estamos viviendo todos los bolivianos actualmente. Para cerrar, licenciado, ¿con cuánto se puede prever que pueda llegar la inflación hasta diciembre de este año? No quiero ser alarmista, pero por favor apéguenos a la realidad. Claro, si seguimos con esta tendencia, por ejemplo, el gobierno había proyectado que terminemos al 7,5%, el Fondo Monetario Internacional establecía más o menos un 15%, a lo cual hemos llegado en un solo semestre. Ya hemos superado precisamente esas proyecciones. Por lo tanto, si seguimos con esta tendencia, es muy probable que terminemos cerca del 25-30% de inflación. Esto va a depender mucho de los factores que estén presentes. Recordemos que los factores estructurales que han dado origen a esta situación crítica en la cual vivimos están presentes todavía. Así que mientras estén presentes, eso hay que esperar que primero se dé un efecto racional de la economía y segundo, un efecto psicológico, porque ya estamos en una inflación galopante y eso tiene efectos psicológicos especulativos sobre los precios. Entonces, por eso es que estamos viendo ahí en los precios que suben continuamente en los mercados. Entonces, mientras que no recuperemos la estabilidad en el tipo de cambio, no va a haber posibilidad de que nosotros volvamos a una cierta estabilidad y normalidad con respecto a la inflación. Esta tendencia va a ser alcista. Licenciado, con esta última consulta voy a concluir nuestra entrevista. Quiero consultarle, he estado tratando de empaparme, tratando de entender lo que pasa con la economía de Bolivia, y allá para cuando falleció el general Hugo Banzer y entra el señor Jorge Quiroga, se hablaba de que la inflación llegaba a ser 1%, si no me equivoco, en el documental que vi, no sé si es por día o por hora. Entonces, hablaban de una inflación de cerca del 600%, de que la pobreza, 8 de cada 10 bolivianos, para ser puntual, estaban en la pobreza. ¿Cómo se llegó allá? ¿Ese es el camino que estamos yendo o se puede resolver? Con eso concluyo. Bueno, primero hay que reconocer, digamos, de que Bolivia ya estuvo en esta situación complicada de una inflación alta, conocida como hiperinflación en la década de los 80, ¿no? Del 83 hacia adelante se empezó una escalada que llevó a tomar medidas muy fuertes, duras para la economía y para la población, que fue el decreto supremo 21060 en el 85. Entonces, y esto de alguna manera durante la década del 80 se fue regularizando con este decreto,
hasta llegar a la situación de que teníamos 1% o 2% de forma anual. Pero en ese momento de la hiperinflación hemos llegado a tener una alta tasa de inflación. Recordemos que el dinero perdía poder adquisitivo de forma diaria, por lo tanto la familia ya no esperaban comprar fin de semana, sino que compraban al día, porque el dinero ya perdía rápidamente su valor. Se emitió un tipo de dinero que solamente tenía una validez de 90 días, como eran los cheques de gerencia en ese momento, precisamente por la devaluación continua. Pero hay que aclarar que esta situación que tenemos actual no va a permitir, o por lo menos no hay las condiciones para llegar a esa misma situación que se vivió en la década de los 80. Es muy probable que, como le digo, tengamos una inflación este año del 20, 25, 30% y los siguientes años más o menos muy parecida, pero no vamos a llegar a ese extremo en el cual vivió la economía boliviana en la década de los 80. Bien, licenciado, quiero agradecerle por su tiempo, gracias por hacernos entender de cierta manera todo lo que está pasando. Tenga usted un buen fin de semana. Claro que sí, con mucho gusto. Un saludo cordial para todos.